Hola y bienvenidos nuevamente a Resúmenes de Libros. Hoy abordamos una historia que toca las profundidades del espíritu humano, Viven, de Piers Paul Reed, una crónica verídica de resistencia, esperanza y supervivencia. Este libro narra la asombrosa historia de los sobrevivientes del accidente aéreo de los Andes en 1972, un evento que desafió todo límite humano. Con el máximo respeto por aquellos que vivieron esta experiencia y sus familias, exploraremos los momentos más significativos de esta narrativa, destacando las lecciones de coraje, solidaridad y la fuerza indomable del espíritu humano. Acompáñanos en este viaje de reflexión y reconocimiento a la valentía de los supervivientes. Resumen detallado de Viven, de Piers Paul Reed. Parte 1. Contexto y origen del libro Viven. Es una obra maestra literaria escrita por Piers Paul Reed que narra uno de los episodios de supervivencia más impactantes de la historia. Esta historia real se desarrolla en 1972 en los Andes, cuando un grupo de jóvenes jugadores de rugby uruguayos enfrentó una lucha épica por su vida en medio de las montañas heladas. El contexto del accidente. El 13 de octubre de 1972, un avión Fairchild FH-227D de la Fuerza Aérea Uruguaya, que transportaba a 45 personas, entre ellas los jugadores de rugby del equipo All Christians Club, se estrelló en la cordillera de los Andes, en la frontera entre Argentina y Chile. Este accidente aéreo marcó el inicio de una travesía de supervivencia que desafiaría los límites de la resistencia humana. El accidente dejó a los sobrevivientes en una situación desesperada. Estaban atrapados en medio de las montañas, lejos de la civilización y sin recursos. La aeronave se estrelló en una región remota y montañosa, cubierta de nieve y con temperaturas extremadamente bajas. La falta de alimentos, refugio y la incertidumbre sobre su destino los llevaron a tomar decisiones angustiosas para sobrevivir. Decisiones extremas por la supervivencia. La historia de Viven se adentra en la psicología de los sobrevivientes mientras enfrentan una situación extrema. Uno de los aspectos más impactantes es la decisión de algunos de ellos de recurrir al canibalismo para sobrevivir. Tras agotar los escasos recursos de alimentos y enfrentar una situación crítica, los sobrevivientes se vieron obligados a comer los cuerpos de los fallecidos. Esta decisión desgarradora y angustiosa se tomó después de una profunda reflexión y un acuerdo colectivo entre los sobrevivientes. Marcó un punto de inflexión en su lucha por la vida y planteó cuestiones éticas y morales profundas sobre los límites de la supervivencia humana. La esperanza y la unidad, a pesar de las condiciones extremas y la desesperación que enfrentaron, los sobrevivientes mantuvieron la esperanza y la unidad. La amistad y el apoyo mutuo se convirtieron en pilares fundamentales de su resistencia. Esta historia destaca el poder de la camaradería en medio de la adversidad y cómo el vínculo entre los sobrevivientes se fortaleció a medida que enfrentaban juntos los desafíos. La lucha en las montañas. La lucha por la supervivencia en las implacables montañas de los Andes se convirtió en una odisea épica que desafió a los sobrevivientes a sus límites más extremos. A medida que los días se convirtieron en semanas, los desafíos se multiplicaron y la desesperación aumentó. Escasez de alimentos y recursos. Tras el agotamiento de los alimentos iniciales proporcionados por los restos del avión accidentado, los sobrevivientes se encontraron en una situación crítica. La alta montaña ofrecía poca vegetación comestible, y la caza era extremadamente difícil debido a la falta de armas adecuadas y al conocimiento limitado sobre la caza en la nieve. La escasez de alimentos los llevó a tomar medidas desesperadas como consumir carroña de aves y ratones. Esta búsqueda de cualquier fuente de nutrición se convirtió en una lucha constante mientras intentaban mantenerse con vida en medio de las condiciones más inhóspitas. Avalanchas y condiciones climáticas extremas.
La ubicación del accidente en los Andes no solo presentaba problemas de alimentos, sino que también expuso a los sobrevivientes a condiciones climáticas extremadamente adversas. Las temperaturas caían drásticamente y las avalanchas eran una amenaza constante. Las avalanchas, que podían sepultar sus refugios improvisados y dificultar aún más la búsqueda de comida, eran una preocupación constante. A pesar de estos peligros, los sobrevivientes tuvieron que lidiar con la hostilidad de la naturaleza a diario, sin ningún refugio adecuado y con ropas insuficientes para protegerse del frío. La expedición en busca de ayuda. La esperanza de ser rescatados comenzó a desvanecerse a medida que pasaban los días y las semanas. Sin embargo, dos jóvenes sobrevivientes, Nando Parrado y Roberto Canessa, tomaron una decisión extraordinaria: emprenderían una expedición peligrosa en busca de ayuda. El 20 de diciembre de 1972, Parrado y Canessa partieron en una caminata agotadora hacia el oeste, enfrentando terrenos traicioneros y condiciones climáticas adversas. Su determinación y valentía los llevaron a encontrar un campamento chileno después de varios días de extenuante esfuerzo. Este emocionante episodio de búsqueda de ayuda se convirtió en un momento crucial en la lucha por la supervivencia de los sobrevivientes. La noticia de su llegada al campamento chileno reavivó la esperanza y desencadenó una operación de rescate que finalmente permitió salvar a los sobrevivientes. Impacto en la vida de los sobrevivientes. El impacto emocional y psicológico de la experiencia en los Andes fue profundo y duradero para los sobrevivientes. La historia de Viven se adentra en la vida de estos individuos después del rescate y cómo enfrentaron el trauma del canibalismo, la pérdida de sus amigos y seres queridos y la integración de esta experiencia en sus vidas cotidianas. Este relato inspirador de resistencia y unidad en medio de la adversidad ha dejado una huella indeleble en la memoria colectiva y ha generado reflexiones profundas sobre la naturaleza humana y los límites de la supervivencia. Impacto, duradero y reflexiones éticas. La historia de Viven ha dejado una impresión imborrable en la literatura, la cultura popular y la conciencia pública. Su impacto perdura en la forma en que la sociedad aborda temas éticos y morales, así como en cómo entendemos la resistencia humana en situaciones límite. Impacto literario y cinematográfico. La narración cautivadora y emotiva de Piers Paul Read en Viven no solo conmovió a los lectores, sino que también inspiró adaptaciones cinematográficas y documentales. La película Viven, de 1993, dirigida por Frank Marshall, llevó esta historia asombrosa a una audiencia global y destacó la extraordinaria lucha por la supervivencia de los sobrevivientes. Repercusiones éticas y morales. La historia de los sobrevivientes uruguayos plantea cuestiones profundas sobre la ética y la moral en situaciones extremas. La decisión de recurrir al canibalismo para sobrevivir generó un intenso debate sobre los límites de la supervivencia humana. ¿Hasta dónde está justificado hacer lo impensable en aras de la vida? La reflexión ética también se extiende a la solidaridad y la amistad entre los sobrevivientes. Su capacidad para apoyarse mutuamente y mantener la esperanza en medio de la adversidad nos hace cuestionar qué es realmente importante en la vida y cómo enfrentaríamos circunstancias similares. Lecciones sobre resiliencia y determinación. La historia de Viven ofrece lecciones poderosas sobre resiliencia y determinación. Los sobrevivientes no solo se enfrentaron a desafíos físicos, sino que también tuvieron que mantener una mentalidad positiva y un deseo inquebrantable de vivir. Su historia nos recuerda la capacidad del espíritu humano para enfrentar obstáculos aparentemente insuperables. El legado de Viven. La historia de Viven ha dejado un legado duradero en la literatura y la cultura popular. La resistencia de los sobrevivientes y su capacidad para superar obstáculos inimaginables continúan siendo una fuente de inspiración
para generaciones futuras. Esta historia también sirve como un recordatorio de que las decisiones extremas que las personas pueden verse obligadas a tomar en situaciones límite pueden arrojar luz sobre la verdadera naturaleza humana y nuestra capacidad para adaptarnos y sobrevivir. Recientemente ha salido en Netflix la adaptación a la gran pantalla La Sociedad de la Nieve, de Juan Antonio Bayona, nominada a numerosos premios, donde podemos apreciar la tremenda experiencia vivida por los protagonistas. La historia de Viven sigue planteando preguntas sin respuesta sobre la naturaleza humana y las decisiones que tomamos en momentos de crisis. ¿Qué haríamos nosotros en una situación similar? ¿Dónde trazamos la línea entre la ética y la supervivencia? Las vidas transformadas de los sobrevivientes. Después del rescate en los Andes, la historia de los sobrevivientes del accidente del avión Fairchild FH-227D continuó en una nueva etapa de sus vidas. Esta experiencia transformadora dejó una huella indeleble en cada uno de ellos, y sus vidas tomaron caminos inesperados y conmovedores. El regreso a la civilización. El rescate de los sobrevivientes fue un evento emocionante que conmovió al mundo entero. La noticia de que habían sobrevivido después de 72 días en condiciones extremadamente adversas resonó en todo el mundo. Fueron recibidos como héroes cuando regresaron a la civilización. A pesar de la alegría del rescate, los sobrevivientes tuvieron que enfrentar una realidad dolorosa. Habían perdido a amigos y seres queridos en las montañas y llevaban el trauma de la experiencia consigo. La adaptación a la vida normal resultó ser un desafío. Impacto en la vida de los sobrevivientes. La experiencia en las montañas de los Andes dejó una marca profunda en la vida de los sobrevivientes. Algunos continuaron con carreras exitosas y se convirtieron en profesionales destacados en diversas áreas, como la medicina y el periodismo. Sin embargo, todos llevaron consigo el peso del pasado. El trauma psicológico y las secuelas emocionales eran palpables en la vida de muchos de los sobrevivientes. Lidiar con el recuerdo de lo que habían vivido, la decisión de recurrir al canibalismo y la pérdida de sus amigos fue un desafío constante. Reflexiones y lecciones de vida. A lo largo de sus vidas, los sobrevivientes han compartido sus experiencias y reflexiones sobre lo que aprendieron en las montañas de los Andes. Han hablado sobre la importancia de la amistad, la solidaridad y la determinación en tiempos de crisis. La historia de Viven también ha llevado a una profunda introspección sobre la naturaleza humana y los límites de la supervivencia. Ha provocado discusiones sobre la ética y las decisiones extremas que las personas pueden verse obligadas a tomar en situaciones desesperadas. El legado perdurable. La historia de Viven continúa inspirando a generaciones de lectores y espectadores en todo el mundo. Ha dejado un legado perdurable en la literatura y la cultura popular y ha llevado a una reflexión profunda sobre la resiliencia humana, influencia en la sociedad y la exploración de los límites de la supervivencia. La historia de Viven ha ejercido una influencia significativa en la sociedad y ha llevado a la exploración de los límites de la supervivencia humana en diversas áreas. Impacto en la conciencia pública. La publicación de Viven y la película que le siguió contribuyeron a elevar la historia de los sobrevivientes uruguayos a la conciencia pública a nivel mundial. La increíble historia de lucha y supervivencia se convirtió en un símbolo de la resistencia humana en circunstancias extremas. Lecciones para la exploración y la aventura. La historia de Viven también ha influido en la forma en que la sociedad aborda la exploración y la aventura en entornos extremos, ha llevado a una mayor conciencia sobre la importancia de la preparación y la toma de decisiones informadas al aventurarse en lugares peligrosos, reflexiones sobre la ética y la moral. La historia de los sobrevivientes uruguayos plantea cuestiones éticas profundas y ha llevado a una reflexión continua sobre los límites de la supervivencia
y las decisiones extremas que las personas pueden verse obligadas a tomar en situaciones extremas. La discusión sobre estos temas ha trascendido la historia en sí misma y ha llegado a campos como la ética médica y la psicología. Inspiración para futuras generaciones. La historia de Viven sigue inspirando a futuras generaciones a enfrentar desafíos con valentía y determinación. La fortaleza y la unidad de los sobrevivientes uruguayos sirven como un ejemplo duradero de lo que es posible cuando las personas se apoyan mutuamente en momentos de crisis. El creciente interés por la supervivencia. La historia también ha contribuido al creciente interés en la supervivencia, en la naturaleza y la preparación para situaciones de emergencia. Los relatos de supervivencia extrema, como el de los sobrevivientes de los Andes, han llevado a un mayor énfasis en la adquisición de habilidades de supervivencia y la comprensión de los peligros de la naturaleza. Conclusiones. Viven, de Piers Paul. Reed no es solo una narración de supervivencia impactante, sino también un estudio profundo sobre la naturaleza humana en situaciones límite. Ha dejado un legado perdurable en la literatura, la cultura popular y la conciencia pública, y sigue siendo una fuente de inspiración y reflexión para personas de todas las edades. Epílogo de Viven, de Piers Paul. Reed, el legado duradero de una historia de supervivencia. La historia de Viven, de Piers Paul Reed, es mucho más que un relato de supervivencia extrema. Es un testimonio conmovedor de la fortaleza del espíritu humano y la capacidad de superar desafíos inimaginables. A lo largo de este resumen detallado, hemos explorado los eventos, las emociones y las lecciones que esta historia extraordinaria nos ofrece. Esta crónica épica de los sobrevivientes del accidente del avión en los Andes en 1972 ha dejado un legado profundo y duradero en la literatura, la cultura popular y la conciencia pública. Ha inspirado a personas de todo el mundo a reflexionar sobre la resistencia humana en situaciones extremas y ha planteado cuestiones éticas y morales que siguen siendo objeto de debate y análisis. La resiliencia humana en el centro de la historia. En el corazón de Viven se encuentra la resiliencia humana. Los sobrevivientes, a pesar de enfrentar condiciones adversas, la escasez de alimentos y la amenaza constante de avalanchas, mantuvieron su determinación de vivir. Su capacidad para mantener la esperanza y la unidad en medio de la desesperación es un testimonio impactante de lo que los seres humanos pueden lograr cuando se apoyan mutuamente. Exploración de los límites de la supervivencia. La historia de Viven ha llevado a una exploración continua de los límites de la supervivencia humana. Ha provocado discusiones profundas sobre la ética y las decisiones extremas que las personas pueden verse obligadas a tomar en situaciones desesperadas. Esta exploración se ha extendido a campos como la ética médica y la psicología, lo que demuestra la influencia duradera de la historia en la sociedad. El impacto en la conciencia pública, la publicación de Viven y la película basada en la historia contribuyeron a llevar esta historia de supervivencia a la conciencia pública a nivel mundial. La historia conmovió a personas de todas las edades y culturas y se convirtió en un símbolo de la resistencia humana en circunstancias extremas. Lecciones perdurables. La historia de Viven también ofrece lecciones perdurables sobre la importancia de la amistad, la solidaridad y la determinación en tiempos de crisis. Ha inspirado a futuras generaciones a enfrentar desafíos con valentía y a recordar la capacidad del espíritu humano para superar obstáculos insuperables. Un homenaje a los sobrevivientes. Este epílogo también sirve como un homenaje a los sobrevivientes del accidente del avión en los Andes y a todas las personas que han enfrentado circunstancias extraordinarias con coraje y perseverancia.
Su historia es un recordatorio de que, en medio de la adversidad, el espíritu humano puede brillar con una luz inquebrantable. En conclusión, Viven, de Piers Paul Reed, es una obra que seguirá inspirando y conmoviendo a generaciones futuras. Es una exploración de la resistencia humana en su forma más pura y un testimonio de la capacidad de las personas para encontrar esperanza y unidad incluso en los momentos más oscuros. Esta historia continúa siendo un faro de inspiración y reflexión para todos aquellos que se sumergen en sus páginas. En última instancia, la historia de Viven es un homenaje a la vida misma. A través de los ojos y las experiencias de los sobrevivientes uruguayos, Piers Paul Reed nos recuerda la fragilidad de la existencia y la importancia de valorar cada momento que se nos concede en este mundo. Los sobrevivientes, a pesar de enfrentar las circunstancias más adversas y desgarradoras, tomaron decisiones extraordinarias para aferrarse a la vida. Su historia es un testimonio de la determinación humana, para superar obstáculos que parecen insuperables y para encontrar la esperanza en medio de la desesperación. La historia de Viven también nos enseña que el poder de la amistad y la solidaridad puede prevalecer incluso en los momentos más oscuros. Los lazos que se forjaron entre los sobrevivientes se convirtieron en un faro de apoyo emocional y una fuente de fortaleza a medida que enfrentaban desafíos inimaginables. En última instancia, Viven nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y las decisiones que tomaríamos en situaciones límite. Nos recuerda la importancia de la empatía, la compasión y la capacidad de adaptación. Nos desafía a encontrar la fuerza interior para superar las adversidades y valorar cada día como un regalo precioso. A medida que concluye este epílogo, recordamos a los sobrevivientes uruguayos y a todos aquellos que han enfrentado momentos difíciles con coraje y resiliencia. Su historia perdurará en nuestras mentes y corazones como un tributo a la capacidad inquebrantable del espíritu humano para perseverar y encontrar la luz en medio de la oscuridad. Viven, de Piers Paul Reed, es mucho más que una narración de supervivencia. Es un canto a la vida, a la esperanza y a la fuerza interior que reside en cada uno de nosotros. Que esta historia continúe inspirando a generaciones futuras a abrazar la vida con gratitud y valentía y a recordar siempre que incluso en los momentos más difíciles, la humanidad puede prevalecer. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por Viven de Piers Paul Reed. Esta historia, más que un simple relato de supervivencia, es un testimonio de la fortaleza, la unidad y el poder de la esperanza en las circunstancias más adversas. Que el relato de estos valientes sobrevivientes nos inspire a enfrentar los desafíos con coraje y a valorar la vida en todas sus formas. Agradecemos a los supervivientes y a las familias que compartieron su historia, permitiéndonos aprender y crecer a través de su experiencia. Si te ha conmovido esta historia tanto como a nosotros, no olvides dar me gusta al video y suscribirte para más resúmenes que tocan el alma. Comparte tus pensamientos y cómo esta historia ha impactado tu perspectiva en los comentarios. Hasta la próxima, y recuerda, en medio de la adversidad, la esperanza y la humanidad prevalecen. Nos vemos en el próximo video.